utilizar biomateriales para disminuir el consumo de material virgen, pero es la región que conozco que ha estado trabajando en este tema. Muchas gracias, Isabel. Un aplauso, por favor. Antes de dar paso al siguiente panel, queríamos hacerles un recordatorio de las buenas prácticas de este evento. Los empaques biodegradables usados en este servicio serán manejados a través de composteras de la Fundación María Amor. Si quieren conocer más, tenemos a las personas en la parte de afuera para que ustedes puedan saber un poco más. A continuación, damos paso al panel de discusión. Herramientas de medición para la circularidad. En esta jornada celebramos los resultados tangibles que demuestran que la economía circular es una realidad en marcha. Conoceremos cómo la implementación de oportunidades circulares está generando impactos positivos en empresas, emprendimientos y negocios a nivel nacional. Reconocemos a quienes lideran esta transición hacia modelos más sostenibles y competitivos. Por favor, recibimos a Marco Acosta, gerente de Grupo Acosta, como moderador del panel. Bienvenido, Marco. De igual manera, invitamos a incorporarse al panel al señor Renato Díaz, de Ovo Más. Pérez, perdón. De Ovo Más. Miriam Orbea, directora ejecutiva de SER. Mirko Esparza, del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. E Isabel Salazar, consultora de PTV. Bienvenidos. Tomen asiento, por favor. Bienvenidos. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. El 31 de julio de este año, el planeta entra en sobregiro. ¿Qué quiere decir? Que en ese día, que va a ser jueves, los seres humanos se consumieron todos los recursos que teníamos para el año. Y ese sobregiro se viene acortando desde 1976, que se viene midiendo. Footprint Network, esta organización que lo mide, saca ese dato y es importante saberlo porque cada vez nos acercamos más a lo irreversible. Como dijo el señor prefecto en la mañana, tenemos un calentamiento ya de 1.2 grados, cuando lleguemos a 1.5 va a ser irreversible. Entonces, de ahí la importancia de este panel de discusión, ¿no? La economía circular rebasa, y por mucho, al tema de reciclaje, se enfoca en cambiar el sistema económico para que sea regenerativo, restaurativo, desde el diseño, disminuyendo la cantidad de recursos naturales que ingresan al sistema productivo y minimizando las pérdidas. Y esas pérdidas se van en los residuos, se van en las emisiones, se van en las descargas. Entonces, de todo eso, la importancia de este panel que tiene actores, como ustedes ven, de todas las partes interesadas del sistema social. Cada uno opera y piensa en mundos diferentes, de ahí lo rico de este sistema, de este panel. Vamos a hablar de todos los temas relacionados con la herramienta, todo lo que es medible es mejorable, como dijo Isabel en su ponencia. Entonces vamos a dar paso a este panel y vamos a tratar dos temas fundamentales, ¿no es cierto? La medición como una estrategia de competitividad y la segunda también sugerencias para la gobernanza, ¿no? Para las autoridades. Entonces vamos a dar inicio a este panel dándole la bienvenida a nuestros panelistas. Y vamos a empezar con Miriam. Miriam representa al CER, al Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos, ¿no es cierto? El CER está activo desde el 2016. En todo este trabajo realizado por este tiempo, podemos tener ya una cifra estimada, aproximada, de aumento de la productividad y utilidad por empresas por el uso eficiente de recursos. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio. Bueno, el Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción Más Limpia es una corporación sin fin de lucros que viene trabajando como proyecto desde el 2013.
Los directores son 6 cámaras y gremios. Nosotros trabajamos en la incorporación de la sostenibilidad en las empresas en todos sus ángulos, de la producción más limpia y ahora de la economía circular. Hemos atendido a más de 400 empresas en diferentes temas. Y ahora, pues, gracias al apoyo del proyecto Futuro Circular, hemos lanzado, mañana lo vamos a lanzar, lo que es la calculadora de circularidad. En relación con tu pregunta y en función de nuestra experiencia, sí existe, tomando en cuenta que la productividad de manera rápida se puede definir como la cantidad de productos dividido para la cantidad de recursos utilizada. Entonces sí, con la economía circular nosotros hemos podido cuantificar a nivel de recurso, por ejemplo, en el caso de recurso de energía eléctrica. Se puede, aplicando estas prácticas, digamos, de economía circular, en este caso de codiseño, de eficiencia en el uso mismo de los recursos, se puede bajar hasta un 7% en energía eléctrica solamente con buenas prácticas. Justamente Isabel nos hacía caer en cuenta, solamente, por ejemplo, por trabajar de manera más eficiente en aire comprimido, podemos ahorrar entre un 3 y un 4% de energía eléctrica. En el tema de energía térmica, lo que es el uso de vapor, nosotros hemos comprobado que se puede bajar hasta un 20%, hasta, dependiendo también de cómo la empresa opera, hasta un 30%. Es decir, todos estos ahorros, bueno, esto se transforma en dinero, son todos estos ahorros que hacen realmente que la empresa sea más productiva. En el tema agua, hemos encontrado que se puede bajar hasta un 20% con buenas prácticas de manufactura. Estoy hablando de manera global y con empresas promedio, porque hay empresas que son muy eficientes. Con el tema de recursos, con el tema de residuos es súper importante porque los residuos, no se olviden que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los residuos eran materia prima en algún momento. Y el momento que nosotros estamos recuperando materia prima y ahí los ahorros son muy importantes. Si nosotros aplicamos, también hemos hecho este ejercicio de ver qué es lo que pasa con cambios tecnológicos. Entonces ahí traía yo aquí unos datos. Por ejemplo, para una industria del sector de bebidas, en donde lo que hicieron es cambiar la línea, porque tenían una línea de tecnología antigua. Cambiaron la línea hacia una línea más eficiente. Ahí la inversión que ellos tenían que hacer era de 1,5 millones, pero ahorraron ahí el 50% en agua, el 27% en energía, se ahorró también el 96% en lo que es desperdicio de jarabe, que es una materia prima, el 17% de envases y un 42% en mano de obra. Eso les significó un ahorro de $150,000 al año, que les apalancó su crédito a pagarse en 10 meses de 1,5 millones, que era lo que les significaba el cambio. Y de estos tipos nosotros tenemos varios. Entonces, definitivamente el trabajar en economía circular, como decía, dependiendo del sector, dependiendo del negocio, siempre te va a llevar a ser más eficiente y por lo tanto vas a ser más productivo. ¿Alguno de esos casos que has tenido o ha tenido el SER en estos años ha trabajado en simbiosis industrial? O sea, su producto de un proceso productivo le ha servido a otro. Sí hemos podido trabajar en ese tema. Bueno, no trabajamos específicamente con una industria, nosotros trabajamos con el polígono de Ponciano Alto, en Quito, y ahí se estableció una línea base y ahí se buscó las oportunidades que podían haber para simbiosis industrial y se vio, por ejemplo, que en el caso de aguas residuales hay empresas que tienen una infraestructura importante que podrían aprovecharla, otras en cambio tienen poca cantidad de agua que su inversión sería demasiado grande para tratar esa cantidad de aguas residuales. Se puede trabajar ahí, se puede trabajar también en temas de vapor. El problema que tenemos ahí es que las empresas están muy lejanas, entonces no es posible. Sin embargo, existía un potencial instalado de poder hacer esto. Otro tema que fue interesante que nosotros vimos es que, por ejemplo, en lo que son el trabajo de residuos reciclables, papel, cartón, plástico, cada uno tenía su propio gestor pagando a diferentes tasas, mientras que se veía la posibilidad de poder acopiar en un solo sitio y trabajar con un proveedor que les daba mucho más, digamos, les pagaba más, ¿no? Entonces, para las empresas fue muy importante. En ese momento analizamos a 37 empresas y realmente varias de ellas trataron de trabajar en grupo para poder tener un mayor valor. Perfecto, gracias Miriam. Bueno, vamos ahora con Renato, ¿no? Renato está aquí en representación
de una de las empresas que no solo tiene un proyecto circular o una oportunidad circular, ya tiene un modelo de negocio circular, ya tiene toda una línea de producción totalmente circular. Entonces, Renato, por favor, cuéntanos, ¿cuál ha sido la experiencia de Ovomás? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cuál es el proceso productivo circular que ustedes han implementado? Claro, buenas tardes con todos. Primeramente, gracias por permitirme estar en este espacio. Antes de responder a tu pregunta, Marco, quisiera dar un breve storytelling de lo que es Ovomás, especialmente para las personas que no han escuchado acerca de la empresa. Todo inició en 2016, cuando en medio de un mercado tradicional nació Ovomás con la perspectiva de revalorizar el huevo como una fuente de nutrición, innovación y desarrollo sostenible. Desde el primer día comprendimos que Ovomás no solamente producía ovoproductos, también producía experiencias, producía confianza, trazabilidad y sobre todo un fuerte impacto positivo. Nosotros integramos toda la cadena de valor, desde la formulación y fabricación de alimentos balanceados hasta la elaboración de ovoproductos como clara líquida pasteurizada, yema líquida pasteurizada, huevo líquido pasteurizado, cumpliendo exigentes estándares como certificaciones BPMs, HACCP, para satisfacer la demanda de los más altos estándares de nuestros clientes. En este año 2025 hemos también estamos comercializando productos para el consumidor minorista a través de una de las grandes y más importantes cadenas de retail de acá del país. Pero realmente esto, lo que a nosotros nos valoriza más es la parte de la valorización de nuestros residuos orgánicos, de nuestro compromiso con la economía circular, el estar liderando la transición de una producción lineal a una producción circular. Ovomás no solamente alimenta, sino que transforma e innova. En cuanto a tu pregunta, Marco, bueno, nosotros desde el 2020-2021 ya venimos trabajando en algunas acciones circulares. Una de ellas es el uso de la cáscara de huevo como aditivo en la formulación de los alimentos balanceados para las gallinas ponedoras, donde nosotros hemos podido evidenciar en realidad un incremento en el ciclo de la producción, mejora en algunas características del huevo, como la calidad de la cáscara, como la pigmentación. Además, en una tardanza en cuanto a la vida útil de las aves. Además, todos sabemos que el huevo es el alimento más completo de la naturaleza. Sin embargo, lo que desconocemos es el valor de la cáscara, razón por la que ésta se ha venido prácticamente yendo a parar en los botaderos municipales. Claro, no sabemos la cantidad de componentes bioactivos que tiene. La cáscara básicamente está compuesta de dos partes. Una parte dura que como mayor porcentaje de su composición tiene carbonato de calcio, y la otra parte que es la membrana testácea que viene adherida a la cáscara. Ovomás ha podido diseñar un proceso industrial en el cual separa la membrana testácea de la cáscara. Por un lado, la membrana testácea, rica en componentes bioactivos como condroitina, glucosamina, ácido hialurónico, colágeno tipo 1, 2, 5, 10, aminoácidos, proteínas, elastina, que de acuerdo a muchos artículos científicos
de acuerdo a muchas investigaciones, podría incluso disminuir los dolores articulares causados principalmente por la artritis. Además, mejora la salud de la piel, de las uñas, del cabello. Nosotros lo hemos transformado en cápsulas y lo comercializamos como un complemento nutricional. También, por otra parte, la parte dura, compuesta más como en su mayor proporción, más del 94% de carbonato de calcio, gracias al proyecto Futuro Circular que está ejecutado por ACRA, más allá de los fondos no reembolsables del FIEDS y del acompañamiento técnico que hemos podido recibir, está el hecho de que hemos podido implementar, diseñar y estandarizar un proceso para la síntesis del citrato de calcio tetrahidratado, grado USP de alta pureza, mayor al 97.5%, el cual es muy utilizado dentro de la industria farmacéutica, alimenticia y cosmética. Con estas acciones circulares, nosotros hemos en realidad eliminado, se puede decir, los costos relacionados a la gestión de más de 60 toneladas de cáscara que generamos al año. Además, nosotros hemos podido también generar nuevos ingresos económicos debido a la venta, a la comercialización de los complementos nutricionales, como son las cápsulas de membrana testácea y del citrato de calcio tetrahidratado de alta pureza. Gracias, Renato. Y como dijo, ¿no?, la pureza que tienen ya del citrato de calcio del 97.5 les permite competir ya con empresas farmacéuticas de otros países, porque esa calidad, esa pureza, por ejemplo, es de insumo, sirve de insumo para las industrias farmacéuticas, ¿no? Entonces ustedes ya estarían a la par de esas otras industrias y producidas acá. Y lo más importante, su materia prima no se extrae de la naturaleza, no sale de una cantera, de donde viene el carbonato de calcio, sino sale de la cáscara del huevo, que para ustedes era un residuo. Correcto. Cabe indicar que el citrato de calcio, como tú mencionas, no se produce acá en el país. Todo el citrato de calcio que se utiliza en el país es importado. Entonces, creo que nosotros, con el grado de pureza que hemos logrado obtener, estamos como para competir con el mercado internacional. Listo, gracias, Renato. Muy bien, ahora pasemos con el representante de la autoridad. Vamos con Mirko Esparza, él es del proyecto GRESI, del Ministerio del Ambiente. El año pasado, en mayo, salió el primer acuerdo interministerial entre el Ministerio de la Producción y el Ministerio del Ambiente, y ya está a disposición de todas las empresas del país la certificación Punto Verde para economía circular. Entonces, la pregunta, Mirko, es, esas empresas que acceden a esta certificación, sea MIPYME, mediana o gran empresa, ¿cómo mejorarían su rentabilidad a obtener esta certificación Punto Verde? Bueno, buenas tardes con todo. Primero, agradecer por la invitación de este panel, de estar al lado de estos grandes compañeros. Igual que el compañero, me voy a tomar un poquito de tiempo para explicarles cómo salió esta certificación. Y creo que desde un inicio de la construcción aplicamos la economía circular. Justamente aquí está Miriam, que ellos por parte del Ministerio de Producción ya tenían en construcción otra certificación, y nosotros también ya veníamos en la construcción también de nuestra certificación, pero vimos que podíamos unir esfuerzos, porque vimos que ya habíamos estado avanzado, teníamos matrices, teníamos datos, y desde ahí estábamos aplicando ya la economía circular, que es compartir información, compartir la ciencia que cada uno va levantando. Y ha sido un trabajo súper fuerte que hemos venido haciendo conjuntamente con el Ministerio de Producción, y lo hemos logrado hasta el punto que hasta hemos recibido financiamiento, y tomo también tiempito para agradecer a PTV. Hemos levantado, tuvimos una asistencia técnica para el levantamiento de indicadores de economía circular, igualmente la retroalimentación
de nuestras certificaciones, porque son dos, y ahora sí, contestando tu pregunta, tenemos dos certificaciones, una enfocada en proyectos de economía circular que está para las MIPYMES y la otra es por niveles. Muchas empresas cuando vienen y nos preguntan, nos dicen, ¿cuál es el beneficio? Porque en sí es honorífico. Pero aquí es lo importante de nuestra certificación. Nuestra certificación, como tiene varios lineamientos para conseguir, digamos, el premio mayor que ya es certificarse, hay que identificar muchos insumos, hay que identificar proyectos, por ejemplo, la certificación de niveles que tenemos es más identificar ya una estrategia, cambiar desde nuestra visión, misión de la empresa, cuál es nuestra mejora, ya no es solo ver, digamos, un proyecto de producción más limpia, porque sí, puedo tener un proyecto de producción más limpia, pero tengo que enfocarle más allá, tengo que ver ya cuál es mi ámbito social, cuál es mi ámbito económico, que es súper importante dentro de nuestra certificación, porque como dijeron ya otros compañeros en sus exposiciones, está enfocado en la economía, o sea, lo que estamos buscando es reducir costos a las empresas, mejorando nuestra eficiencia energética, la recirculación de agua y muchos puntos más que son súper importantes. Yo creo que esta certificación para las empresas les va a ayudar mucho a identificar esto y se puede realizar un trabajo muy lindo y en conjunto con las dos carteras de Estado. Chévere. Gracias, Mirko. Yo creo que la pregunta de todas las representantes MIPYMES de aquí es, bueno, ¿cuál es el primer paso? No sé si tienes ahí unos 4 o 5 pasos que nos puedan decir cómo iniciar. Entendemos que ya la próxima semana tenemos ya la empresa certificadora acreditada por el SAE, porque en esta ocasión este punto verde emite la certificación directamente la certificadora, ¿no es cierto? No pasa por el Ministerio del Ambiente. Entonces, a ver si nos dices, ¿por dónde empiezan las MIPYMES que quieran acceder al punto verde? Bueno, sí, justamente aprovecho para oficializarles, yo estaba esperando el correo para decirles 100% seguro, pero me prometió el SAE que hoy día ya sale, digamos, ya tener el oficio donde está ya aprobado. Una Los dos primicia, ECs que es una están- primicia entonces. Ajá. Sí. Entonces están ya para oficializarnos cuáles son los OEC acreditados. Tenemos dos que ya justamente hicieron todo el proceso de certificación, que es ICHEA Ecuador y Ceres de Ecuador. Bueno, como recomendación a las empresas, nosotros como Ministerio de Ambiente y dueños del esquema igualmente con el Ministerio de Producción, estamos para ayudarles a identificar cuáles son estos proyectos, ¿no? Entonces, las empresas que estén interesadas pueden comunicarse con nosotros para ayudarles a identificar cuáles son los procesos que tienen, si están enfocados a economía circular, porque a veces hay muchas empresas que me dicen, no, yo ya estoy en economía circular, y le pregunto, ¿y qué estás haciendo? Estoy ya haciendo manejo de mis residuos. No, o sea, es un punto muy importante para la economía circular, sí, pero no es economía circular, tengo que ir más allá. Entonces, estamos ahí para trabajar en equipo, ir identificando, ayudándoles cómo se llenan los anexos, porque hay unos anexos para llenar. Y claro, ahora nosotros hasta para mejorar en los tiempos de entrega, porque tienen que tener en cuenta que esto es a nivel nacional, antes nosotros revisábamos para dar la certificación y nos costaba mucho, porque somos muy pocos técnicos. Entonces ahora lo que hicimos es dar todo el trabajo a los OEC, a las empresas privadas, para que ya sea mucho más rápido todo este manejo. Entonces creo que eso ayuda muchísimo. Gracias. Y sobre los anexos que mencionó Mirko, ustedes los pueden encontrar en la página web. Todo está subido en la página web del Ministerio del Ambiente, ¿no? Que son herramientas en Excel. Bueno, vamos con María Isabel. Cuando tú hiciste tu exposición, hablaste de un punto de dolor, que es la levantada de datos, ¿no es cierto? Que a todos los que hacemos consultoría nos ha pasado. No sé si tú tienes algunos tips que nos pudieran decir, sobre todo para el sector MIPYME, ¿no? Que está enfocado a este seminario. ¿Cómo pueden ellos empezar a generar registros que posteriormente sirvan, no solo para medir su circularidad, sino para obtener la certificación? Porque al final, cuando se haga la certificación con la empresa esta certificadora, les van a pedir esa información. ¿Por dónde deberían empezar? Algunos tips que puedan aplicar. Sí, claro. Muchas gracias, Marco. Pues bueno, primero también como para las pymes, una recomendación para saber cómo en dónde enfocarte. Una puede ser, como por dónde empezar, es entender, por decir, en la parte de materiales, tus costos, ¿no? Te puedes ir por dos líneas. Los materiales que sean más costosos
empezar para analizar esos materiales o por otra parte, el material que tenga un mayor consumo dentro de la empresa, ¿no? Son como dos puntos, porque puede haber materiales que tienes un gran consumo, pero es muy barato, entonces no necesariamente el costo te va a decir que te vayas por ahí. Entonces, esas pueden ser como los dos principales puntos por donde pueden empezar a analizar en qué materiales o en qué proceso empezar a enfocarse, ¿no? Porque hay veces, si es la primera vez que vas a hacer el ejercicio y sobre todo para una pyme que tal vez no tenga los mismos recursos humanos como una empresa grande, es mejor delimitar el ejercicio para entenderlo bien y luego ya vas incluyendo otras partes del proceso y de la operación, ¿no? Ese es el primer punto. La segunda parte, en el levantamiento de datos, mi recomendación, y eso es algo que hacemos nosotros en la parte de consultoría cuando trabajamos con las empresas, incluso con las grandes, es documentar todo el proceso, ¿no? Documentar, primero identificar quiénes son las personas o las áreas que nos van a tener que dar la información. Eso te ayuda mucho cuando ya tienes definido qué indicadores, qué es lo que tú quieres medir y qué indicadores son los que vas a calcular, pues ahí puedes identificar el tipo de datos que vas a necesitar, ¿no? Entonces, primero identificar quiénes son las personas dentro de la organización que son responsables de tener esa información. A veces en una empresa pequeña pueden ser 1 o 2 personas, esto va a variar dependiendo del tamaño de la empresa, y poder ir mapeando qué áreas y quiénes son los responsables, porque algo que siempre nosotros les decimos, esto no es un ejercicio de una sola vez, de aquí para adelante esto ya se vuelve una práctica normal de la empresa, entonces ya va a ser la responsabilidad de esa área, de esa persona, estar proporcionando estos datos con cierta frecuencia, ¿no? Nosotros les recomendamos que los datos los empiecen a recolectar ya sea mensual o máximo trimestralmente, para que tampoco se les junte el trabajo a final del año y empieza a recolectar toda la información del todo el año, ¿no? Además también si quieres empezar a generar datos que te permitan ir tomando decisiones o por ejemplo si hay datos que tienen que reportar al ministerio, pues tener también ya una frecuencia establecida sirve. Y el documentar el proceso, ¿por qué? Porque el día de mañana yo me puedo ir de la empresa y nadie sabe cómo se hace eso. Entonces, el poder documentar el paso a paso, las áreas involucradas, qué información es la que nos va a dar cada una de las áreas, pueden desarrollar como estos registros que son como una plantilla de qué datos son los que me tienen que dar, en qué unidades me los tienen que dar. Eso es algo también que es un dolor de cabeza. El tipo de datos, ¿no? Luego para calcular indicadores los necesitas tener en ciertas unidades, esto ya a lo mejor ya es muy técnico, pero es una realidad. Hay que convertir datos que se tienen en costo, hay que pasarlo a kilos porque así es como se necesita para poder calcular los indicadores. Entonces generar como una plantilla que sea ya una base para que siempre estén reportando los datos de la misma forma y que quede documentado para poder, que si el día de mañana alguien se va, poder seguir el proceso y saber cómo se hacía. Y algo también importante es documentar cualquier suposición que hagan, el cómo procesaron los datos, porque muchas veces, dependiendo del tamaño de la empresa, habrá registros que literal los tomes del recibo de la luz, del gas, pero habrá otras empresas que tienen a lo mejor un sistema ya establecido que se corre un reporte y se bajan los datos, pero también hay que entender cómo se procesaron esos datos para poder obtener los números que se necesitan para los indicadores. Y eso hay que dejarlo documentado porque pasa, te vas y nadie sabe qué hiciste, ¿no? Entonces, esa es una de las oportunidades que hemos visto. Entonces, yo diría que sería desarrollar estas plantillas, que ya sea un estándar de cómo te tienen que entregar los responsables la información y también documentar todo el proceso para que el día de mañana, si llega alguien nuevo, sepan cómo lo hicieron. Perfecto, gracias. Tú hablaste en tu ponencia que hay que ver la economía circular como una estrategia financiera, como estrategia global, ¿no? Holística, que involucre las 3 dimensiones. Y tú también dijiste una realidad. Asocian economía circular para la parte ambiental y te mandan con el director, con el jefe ambiental. ¿Cuál es el speech que tú usas
para que la alta dirección se involucre y entienda que esta economía circular no es un tema ambiental únicamente, sino que ya escale y sea como una visión y una política empresarial? Bueno, nosotros lo que hacemos es conectar con riesgos y oportunidades de negocio. Esa es como una forma mucho más sencilla, sobre todo para un director, de entender este tipo de temas, ¿no? Cuando los conectas con qué riesgos puede él tener en su cadena de valor y en su proceso, y también qué oportunidades, porque al final las oportunidades generan ingresos nuevos o generan ahorro, y esto tiene un impacto financiero, ¿no? Entonces, al director le tienes que hablar en números financieros y en temas de en cuál es el riesgo que puede mitigar al empezar a trabajar con economía circular, ¿no? Y otra parte es también como el que ellos puedan entender en dónde están y en qué momento ellos pueden hacer esa transición porque se vuelve factible económicamente para la empresa, ¿no? Entonces, el hacer este tipo de ejercicios, de medir, de entender la línea base y cuáles son las oportunidades, le da información al equipo de liderazgo para saber en qué momento, con ciertas condiciones en el mercado, ellos pueden empezar a ejecutar estas acciones. Perfecto, gracias Isabel. Muy bien, vamos al segundo tema de este panel, que son las recomendaciones para la política pública. Hablamos ya de incentivos, acompañamiento técnico, infraestructura de datos y financiamiento, que es lo más importante. Entonces vamos con Miriam nuevamente. ¿Incentivos o financiamiento para implementar la economía circular? ¿Qué crees que es lo más urgente para el sector privado? Bueno, la verdad yo creo que las dos, pero la primera sería el financiamiento, porque de lo que vemos del ejemplo que justamente Renato nos comentaba para ir hacia una economía circular y mirando, lo que dice Isabel, coincido totalmente, que es una nueva visión de la empresa y posiblemente te va a tocar invertir, comprar equipos, cambiar equipos. Entonces se necesita tener el financiamiento y para el caso de pymes muchas veces ese financiamiento no es fácil acceder. Entonces sería importante ver cómo facilitar que las empresas, sobre todo pymes, accedan a ese dinero. No sé si sería un fondo de garantía para economía circular, puede ser una forma con la que se puede trabajar. También el tema es poder acceder a financiamiento también que el interés sea también un poco menor. Entonces ahí el problema que nosotros tenemos con la banca privada es que el interés está ligado al riesgo y el interés prácticamente es fijo. Entonces hablamos de productos verdes y en eso nosotros hemos trabajado con algunas organizaciones, con algunas instituciones financieras, y la verdad es que el interés es fijo porque está ligado directamente al riesgo como tal, pero sí sería interesante ver la forma como, y nosotros hemos hecho, justamente estos datos que te damos, es de un ejercicio que nos pidió una institución financiera para ver qué cantidad de dinero van a ahorrar con la implementación con el cambio tecnológico y ver en qué momento se va, o sea, en qué tiempo se repaga. Es decir, ellos podían tomar ese dinero que mensualmente se va a ahorrar como parte de la cuota de pago. Entonces, eso no lo hacen todas las instituciones financieras y sería importante que se pueda hacer que este ejercicio se vuelva como un tema ya del financiamiento, porque efectivamente se consiguen esos niveles de ahorro. Y por otro lado, por el lado de lo que serían incentivos, sí es interesante también, por ejemplo, en el caso de Brasil, conozco, existe un fondo que aquí en el país lo están integrando para el tema de eficiencia energética, empresas que demuestran que han conseguido a través de indicadores de eficiencia energética, pueden acceder a fondos para cofinanciar determinados cambios tecnológicos. Entonces, sería interesante también poder revisar este tipo de incentivos y por otro lado, sí también, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en China en un seminario, en una capacitación sobre industria baja en carbono y justamente estaba en un momento en donde estaba desarrollándose mucho el desarrollo de la industria de los paneles fotovoltaicos. Claro que, digamos, no es comparable, digamos, las economías, sin embargo, solo por mostrar como un ejemplo, ellos lo que hacían era que las incentivaban y daban exoneración de impuestos a la renta para empresas que se dedicaban a la fabricación de paneles fotovoltaicos
Y a las empresas que instalaban los paneles fotovoltaicos también les daban una exención en un valor determinado de impuesto a la renta. Con lo cual, realmente acceder a los paneles fotovoltaicos reducía, digamos, el tiempo de pago, que para nosotros como Ecuador, puede significar un repago en unos 6, 7 años, para ellos se les pagaba en 2 años. Entonces son temas que se podrían ir como trabajando. Claro, en el país nos falta todavía productos financieros, ¿no?, que apoyen estas iniciativas. Ahí creo que el sector bancario, el sector cooperativa deberían unirse a estos esfuerzos que está haciendo la autoridad, la MIPYME, para sacar más servicios, más productos financieros y apoyar esta transición. Sí, mira, yo creo hay una mesa de finanzas sostenibles. Yo creo que en esas mesas se deberían llevar estos casos de cómo se paga estas transformaciones tecnológicas, llevar los problemas que tienen las pymes para acceder al financiamiento y buscar soluciones, y también mirar lo que otros países están haciendo. Entonces, como para trabajar en esto, para impulsar este cambio y apoyar también a la industria. En la mañana decía, el 90% de las industrias de Latinoamérica son pymes, y eso es nuestra realidad. Entonces, esas empresas necesitan un impulso económico para este cambio. Muy bien, gracias Miriam. Vamos con Renato, igual, ¿no? En este proceso que ha caminado OVOMAS de creación de valor circular, ¿cuál ha sido tu experiencia con la política pública, con la institucionalidad del país en economía circular? Con el compromiso que tenemos como empresa con la creación de valor a partir de los residuos agroindustriales, con la economía circular, nosotros hemos venido participando en diferentes mesas sectoriales, talleres de trabajo que tienen que ver con economía circular, y hemos podido evidenciar de primera fuente el compromiso institucional que existe y la voluntad política para definir, para estructurar la política pública en cuanto a economía circular acá en nuestro país. Sin embargo, como experiencia, sí creo que hace falta o tenemos algunos desafíos estructurales, como el acceso restringido a financiamiento para poder escalar, para poder hacer investigación, que creo que es una de las cuestiones que más se debe trabajar acá en nuestro país, y para hacer economía circular hay que hacer investigación. Otro de los desafíos es mejorar los incentivos tributarios. Para crear valor circular no solamente se requiere de buena voluntad, no solamente se requiere de espacios colaborativos, sino pues definir un marco legal totalmente coherente, se puede decir unas estrategias que permitan participar a las MIPYMES y puedan crear innovación, puedan desarrollar innovación, puedan crear nuevos productos. Perfecto. Bueno, ahora con la primicia que nos dio Mirko, entenderíamos que OVOMAS ya empieza su camino a la certificación. Ya tiene todo, ya tiene el proceso, ya hizo la investigación. Renato tiene un gran equipo de investigación atrás de él. Entonces, Renato, ahí dar inicio al proceso de certificación. Sí, precisamente. Ahora ya hemos venido en realidad mirando, como mencioné, el compromiso, la voluntad política y todo de ir mejorando, haciendo esta transición de la producción lineal hacia la producción circular, ya con normativas claras. Y este pues es un paso muy importante que estamos dando hacia la innovación y hacia el mejoramiento de nuestro país. Gracias, Renato. Vamos con Mirko. Bueno, como vemos, la transición cuesta.
inversiones, maquinaria, equipo, tecnología, recursos, el recurso humano sobre todo, capacitado, ¿no? Aparte del acuerdo ya interministerial que existe, ¿qué marco normativo adicional tiene el país para beneficios tributarios? Bueno, creo que es una excelente pregunta porque hay mucho desconocimiento en el país de estas herramientas súper importantes que tenemos, pero como Ministerio de Ambiente, como esta cartera de Estado, tenemos dos herramientas que me parecen súper interesantes. La una es en el acuerdo ministerial 048, donde yo voy a recuperar el 100% de la depreciación de la maquinaria y equipo tecnología que me demuestren indicadores ambientales positivos. Y la otra herramienta que me parece más aún súper importante es en el tema para proyectos que estén enfocados en temas ambientales. Este acuerdo ministerial es del 113, este sí es de todo el ministerio, pueden presentar proyectos que tengan que ver con el agua, con conservación, reforestación, el tema de plásticos que nosotros como proyecto GRESI manejamos. Y este sí es para reducir sus impuestos netos del impuesto a la renta. Entonces, creo que es una herramienta sobre todo para los emprendedores que están ahí en la lucha, que a veces, bueno, en nuestros países como Sudamérica es súper difícil convertir, pero es un dinero no responsable. Y justamente lo que estábamos comentando de los bancos, recuerdo, y es un poco gracioso, bueno, con todo el respeto, si es que está aquí alguien de los bancos, me acuerdo que cuando nosotros lanzamos este acuerdo ministerial, los primeros en alzar la mano fueron los bancos. Y nos dijeron, ya, yo doy el dinero, yo doy el dinero. Dije, sí, pero es un dinero no reembolsable. Y bajaron la mano en ese instante. Entonces, es gracioso, ¿no? Porque creo que es lo que tenemos que ver más allá, ¿no? Entonces, creo que hasta los GAT pueden hacerse beneficiarios de esta herramienta. Entonces, es bueno para todos, para que puedan aplicar. Y para tener contexto, también el 048 que indicó Mirko está vigente desde 2019, si no estoy mal, involucra producción más limpia, reducción de impactos, reducción de gases de efecto invernadero. Y yo entendería también, Mirko, que cualquier maquinaria, equipo y tecnología que se implemente o adquiera para transitar la circularidad también entraría como beneficio tributario, ¿no? Correcto, sí. Cualquier maquinaria, sobre todo ahora como tenemos con los paneles solares de eficiencia energética, reducción de CO2, que demuestren esos indicadores positivos, pueden aplicar tranquilamente. Muy bien, gracias Mirko. Bueno, para terminar, vamos con Isabel. Ecuador ya tiene una estrategia de economía circular inclusiva, se lanzó en octubre del año pasado, del 2024. Tiene 5 ejes esa estrategia: la política pública, la cooperación y financiamiento, producción y consumo sostenible, innovación e investigación y ciudades circulares de desarrollo territorial sostenible. De tu experiencia, ¿en cuál de esos 5 ejes debe tener una participación más activa el sector MIPYME? Bueno, yo la veo en todos, pero el principal es la parte de producción y consumo sostenible, ¿no? Porque las empresas son las que diseñan, las que producen, las que distribuyen. Entonces, quien puede hacer esas mejoras dentro de sus operaciones son las empresas, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen como esa batuta principal para impulsar estos cambios, sobre todo en la parte productiva. También las empresas, y ahí voy a conectar las MIPYMES con las empresas medianas y grandes, porque son quien tienen, en México nosotros a las empresas medianas y grandes les llamamos como las empresas anclas, ¿no? Que son las que pueden mover la cadena de valor y pueden impulsar estos cambios, sobre todo con las MIPYMES que suelen ser proveedores de estas empresas, ¿no? Entonces, ellos tienen un poder muy fuerte, la industria tiene un poder muy fuerte de poder mover, si quieren mover el mercado, lo pueden mover. Entonces, estas empresas anclas son las que normalmente empiezan el movimiento, ¿no? Y lo vemos sobre todo en cadenas de valor, donde las micro, las pequeñas son proveedores de estas otras empresas que son más grandes, que a lo mejor son extranjeras o que son empresas públicas y que empiezan a pedirle a su cadena de valor, a sus proveedores,
información sobre estos temas, ¿no? Y no nada más piden, también hay muchas empresas que hacen capacitación, desarrollo a los proveedores. Entonces, para una micro, una pequeña, ser parte de una cadena de valor de este tipo es una ventaja, ¿no? Porque te va a permitir ser más productivo y también poder ir creciendo cuando eres parte de estas cadenas de valor. Y por último es también porque las empresas son las que pueden activar la demanda, por decir, en la parte de insumos circulares, nuevas materias primas, como el ejemplo que nos daba Renato, ¿no? De cómo una pequeña empresa puede empezar a competir con empresas extranjeras para ciertas materias primas, ¿no? Entonces, creo que es el principal eje de la estrategia donde las MIPYMES y la industria en general tiene, pues yo creo que la mayor participación y el poder de poder, o sea, de realmente implementar las acciones que están en la estrategia y de impulsar el cambio, ¿no? Otro también que yo veo muy importante es la parte de política pública. Yo creo que siempre las empresas deben de tener una presencia en las mesas de trabajo, en las mesas donde se desarrollan nuevas políticas públicas, porque al final es con todo respeto, la parte del gobierno tiene a veces una cara, una imagen diferente de lo que tiene el industrial, ¿no? Que está del otro lado. Entonces, esa colaboración se vuelve muy, muy importante, y porque también las empresas ponen en la mesa qué retos son los que tienen para poder implementar la política pública que el gobierno quiere impulsar, ¿no? Entonces, y pues bueno, la investigación y desarrollo, que yo creo que Renato ya habló de eso, la importancia de invertir en eso y de desarrollar a las empresas. Casi creo que a veces mucho la parte de innovación e investigación pensamos en academia, pero también se hace mucha innovación hacia adentro de las empresas, incluso en los nuevos emprendimientos. Claro, y con la primicia que nos dio Mirko, ¿qué le espera el Ecuador? Ya tenemos la infraestructura de calidad ya completa, se cierra el círculo con esta acreditación de las empresas certificadoras. ¿Qué le espera el Ecuador? Entendemos de tu experiencia que, bueno, en Sudamérica creo que somos casi que pioneros en implementar todo el sistema, pero de tu experiencia, ¿qué le espera el Ecuador ya con la infraestructura de calidad completa? Pues yo creo que les da mucha credibilidad y competitividad hacia afuera, ¿no? Creo que esta parte de las certificaciones y como el esquema que están desarrollando, que tienen a un tercero que verifica y valida, no es propiamente el dueño del programa, eso también le da más transparencia. Entonces, hacia afuera y sobre todo en los mercados donde se está empezando a pedir este tipo de certificaciones, el poder tener esta información, yo creo que le da mucha competitividad a las empresas en el Ecuador. Listo, muchas gracias. Bueno, hemos visto cómo el Ecuador, desde el primer seminario, ¿no? Ya en el 2019, después en el 2021, cuando se generó el Libro Blanco de Economía Circular, hemos llegado a tener un marco legal, un marco normativo, institucionalidad fuerte, creo que una de las más fuertes de Sudamérica. Y ahora sí está a disposición de las MIPYMES, en tomar esas herramientas, sobre todo estas herramientas que hemos presentado hoy de medición, para ser más competitivos, para ser más creíbles a nivel mundial y sobre todo para ganar más, porque las empresas fueron creadas para generar valor, ¿no es cierto? Entonces, y con la economía circular, ustedes ahora en sus procesos productivos, por lo tanto, aumentan su utilidad y también acceden a nuevos mercados que son ávidos, están llenos de consumidores responsables que quieren estos productos, que tienen estos distintivos, estos sellos de calidad que ya están disponibles y esperemos que muchos de los asistentes de hoy en la tarde, mucho del sector MIPYME que nos acompaña, accedan a esta certificación y pronto, y si lo permiten, en el próximo seminario, pues ya hablemos con resultados, ya con cifras, con indicadores, que es una cosa más importante que sería el siguiente paso, generar información que nos sirva a todos los sectores para tomar las mejores decisiones. Hemos terminado. Muchas gracias a los panelistas y muchas gracias al público. Sí, vamos a proceder con las preguntas del público.
abrimos, por favor, unas preguntas y mientras surgen las preguntas, procedemos con la foto oficial. Por favor, para que puedan… Espérate un ratito. Mirko, ¿quieres tomar la palabra? Ya, claro que sí. Bueno, desde hace rato me moría de levantar la mano cuando estaban haciendo las preguntas algunos compañeros que pasaron adelante para complementar las respuestas que les dieron. Y hubo una súper importante en el tema de los indicadores. Quiero contarles igual que nosotros como Ministerio de Ambiente sacamos una consultoría con CEPAL en el tema de la estrategia de economía circular, que justamente unimos al Ministerio de Producción para trabajar en conjunto y sacamos 3 productos que en este momento ya iniciaron la consultoría. Y uno de ellos es el tema del levantamiento de información. Dentro de nuestra ley de economía circular y el reglamento, lo que nos dice es que nosotros vamos a manejar todo lo que es temas de economía circular en un sistema, que es el Sistema Nacional de Economía Circular. Y justamente estamos armando en esta consultoría para tener cuáles van a ser estos indicadores y trabajando igual en conjunto con el INEC para cuando ellos también tienen un formulario que se me olvidó el nombre, pedir también estos datos a las empresas, porque creo que los datos es súper importante ahora, es algo que en Sudamérica hemos identificado que hace mucha falta justamente en la construcción de nuestro plan de plásticos. Fue un trabajo súper fuerte porque no tenemos datos y a veces las empresas no nos quieren compartir. Entonces, les había dicho también en los talleres y en muchos lugares que a veces después no nos hablen a nosotros como ministerio que ponemos como leyes más allá de lo que la realidad del Ecuador. Pero nosotros lo hacemos con los datos que tenemos. Entonces, a veces sí es importante compartir la información. Entonces, por eso mismo estamos en este trabajo en conjunto para poder tener. Igualmente con el tema de los doxo biodegradables, creo que fue una excelente consulta. Nosotros como ministerio estamos ya haciendo los controles respectivos y contarles también, había una empresa, y voy a decir con nombre y apellido porque es un ejemplo de cambio, es la empresa Vitaleche, tenían sus sorbetes. No están, los sorbetes plásticos, 100% plásticos, están prohibidos en el Ecuador, pero en los cartones de leches que no pasen de 300, o de jugos, perdón, también, de 300 ml, sí pueden utilizar sorbetes plásticos. Eso no están bajo una sanción. Pero muchas empresas lo que nos estaban haciendo es poner ese sorbete que justo nos comentaba el compañero, el oxo biodegradable. En Ecuador ese aditivo está prohibido. Oxo biodegradable como tal en la ley de plásticos de un solo uso no está, digamos, no está como tal, pero sí está el aditivo oxofragmentable, que ahí está dentro de los… el oxo biodegradable está dentro de los oxofragmentables ya que se fragmenta y genera microplásticos. Entonces, para que tengan claro, Vitaleche empezó ya a cambiar por esto mismo de que nosotros ya les caímos, empezamos a hacer el control a los comercializadores porque desde ahí empezamos a mapear cuáles son las empresas que nos están fallando y es un trabajo en conjunto, no es que nosotros fuimos a sancionar en ese momento, no, es enseñarles, es decir, explicarles también qué dice… Cierto, ¿no? Ahí la Viveza creo ya hay muchas empresas que ya lo saben, pero creo que es una enseñanza en conjunto y estamos en ese trabajo actualmente. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, tenemos. Por favor, les recordamos que nos digan su nombre y la institución a la que pertenecen. Buenas tardes, Marcelo Fiallos del Ministerio de Producción, de la Subsecretaría de Calidad. ¿Sabes qué me preocupa en general, no de este panel, sino en general, de no haber visto una ruta clara de cómo educar al consumidor? Porque se habla de socialización, pero no de quién nos va a educar. Hablo de nos porque creo que todos necesitamos aprender a leer las etiquetas y en todo ámbito, porque de poco va a servir que pasemos de procesos circulares a productos circulares, porque ahora conocemos de varios procesos circulares, empresas que han optimizado el uso de lubricantes, de fuentes de energía o de calor para sus hornos, etc.
pero llegar a un producto circular es cuando ya hay un ecodiseño y tenemos un producto que finalmente tiene esas características, se puede inclusive certificar, pero si es que el consumidor no sabe leer esas etiquetas, va a tener muy poco valor agregado la certificación quizás no vamos a llegar a donde queremos llegar, que el mismo consumidor, los consumidores rechacemos los productos que no han sido producidos de esa forma. Y si hacemos una encuesta aquí, decimos, ¿quiénes seleccionan un producto por su etiqueta por encima del precio? Es muy poca gente. Entonces, ¿qué piensan? Pues una pregunta abierta, que podemos hacer en conjunto, inclusive desde el Ministerio de Producción, utilizando herramientas como la Escuela de la Calidad, etcétera, cualquiera que sea, para educar al consumidor. Nosotros estamos proponiendo utilizar, por ejemplo, temas sensibles como les había comentado, como el alimento de mascotas, que tiene muchas características de etiquetas engañosas, que se dicen cosas en las etiquetas y que finalmente no están, el contenido de esos alimentos no son reales. Entonces, queremos aprovechar eso para educar a la gente a que lea las etiquetas, porque sus animales no las pueden leer, las tienen que leer sus propietarios, los dueños de los animalitos. Entonces, para poder llegar a través de eso a que la gente lea las ecoetiquetas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la propuesta de ustedes para que suceda eso y cambie el comportamiento? Así como ha cambiado el comportamiento de la gente que ya no va a los circos que tienen animales, los rechaza los circos que utilizan animales para las funciones, prácticamente ya no existen, por lo menos acá en Ecuador. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, no es nuestra área la que está trabajando en eso, justamente creo que es importantísimo lo que dices, Marce. A veces nos pasa mucho que también en la etiqueta hay demasiada información y no es clara, entonces creo que es súper importante y por eso desde el Ministerio de Ambiente hay la Subsecretaría de Cambio Climático, están trabajando en el tema de ecoetiquetado. Sé que también trabajan en conjunto con el Ministerio de Producción y ellos ya están armando justamente para normalizar y tener lineamientos de qué debe ir en una etiqueta con el tema cuando se está enfocado en lo sustentable. Creo que Miriam iba a contestar por ahí porque sé que con ellos están trabajando, entonces le paso la palabra también. Sí, no hay problema. Hay una campaña que también lleva Fundación ACRA con sus socios, ¿no es cierto?, que es campaña Consumo Responsable. De hecho, los videos iniciales que se pusieron acá están subidos en esa plataforma de campaña Consumo Responsable, donde se visibilizan todos los esfuerzos que se hacen justamente para llevar, no diría una trazabilidad de todo el proceso, pero sí para los esfuerzos que quieren llegar a esa certificación en algún momento. Pero de ahí yo más bien devolvería el pase que nos acaba de hacer Marcelo, porque los dueños del proceso, en este caso estoy hablando de la certificación Punto Verde, es justamente el Ministerio de la Producción y el Ministerio del Ambiente. Entonces, del sector empresarial organizado, diría, ¿en qué colaboramos, no? Porque los que deben poner las directrices, los lineamientos de difusión, yo creo que son los dueños del proceso, porque ya está establecido el acuerdo interministerial. Hay que hacerlo más publicidad para que la gente sepa qué significa ese logo de Punto Verde en las etiquetas cuando ya lo obtengan, y de ahí ir generando educación y cambio de mentalidad en los consumidores, llevar la responsabilidad. Claro, esto tiene que venir acompañada con financiamiento, porque mientras hay en estantería dos productos y el uno es más barato que el otro, la gente va a irse por el más barato, por más que el otro te tenga el sello, ¿no? Porque todavía el consumidor responsable en nuestro país no es la mayoría, lamentablemente. Entonces, si acompañamos con financiamiento a las empresas que obtienen esta certificación para que sean competitivos con los que no, y hacemos una buena difusión desde los dueños del proceso de certificación, yo creo que el sector empresarial se uniría sin ningún problema, ¿no? Porque siempre han estado prestos de colaborar. Sí, yo nada más quería sumarme a indicar, sí, el sector empresarial en función del giro de negocio en el que está desarrollado hace sus propias campañas y los beneficios que tiene con los cambios que ha desarrollado.
Sin embargo, contestando un poco a Marcelo, yo creo que ya como ciudadana, creo que hay una deuda en el país de comunicar al ciudadano de diferentes temas y este es uno y debería haber desde la niñez, desde la escuela, desde los colegios, debería irse ya fomentando estos temas. De por qué, porque finalmente las futuras generaciones son las que decíamos hoy, las generaciones jóvenes son las que están sufriendo temas de cambio climático, son las que van a sufrir escasez de agua, son las que van a sufrir temas de cambio climático mayor. Entonces, deberíamos trabajar en ver cómo estas generaciones sí también pueden colaborar y tienen que cambiar su manera de consumir para que estos impactos sean menores, pero creo que es una deuda que sí tenemos en realidad y el Estado tiene que organizarse para llegar a todos los estratos. Y como digo, sí las empresas, y si se hiciera una campaña, sin duda las empresas van a unirse, porque finalmente es apoyar una estrategia una estrategia productiva. Tenemos una siguiente pregunta. Por favor, su nombre e institución. Buenas tardes, mi nombre es Freddy Mena y pertenezco a la organización Retoma. Bueno, quería para todos los panelistas decirles, todas las alarmas ya están encendidas, el cambio climático es real, está aquí. Ventajosamente el Ecuador no ha sido golpeado como otros países, como Europa, que llegan a tener hasta 40 incidentes climáticos al año. Nosotros hemos tenido una sequía que vivimos el año pasado que fue muy fuerte. Esto nos indica que ya está aquí. Lo que preocupa es que no vemos a las autoridades que tienen las competencias, como son los municipios, presentes aquí. Y no hay nada que inventarse. Ya hay países desarrollados que están haciendo un manejo adecuado de recursos, de residuos sólidos. Nosotros los hemos planteado en varios municipios, pero lamentablemente no hay la disposición política para realizarlo, llevarlos a cabo, ¿sí? Porque incluso ya hay las empresas de cierre de ciclo exitosas, como el Grupo Encador, el Grupo Mario Bravo, gente que se ha destacado en el reciclaje de materiales dentro del país, pero no se lo ha querido asumir desde el sector público. Y eso es fundamental que se lo lleve a cabo lo antes posible por el bienestar de toda la sociedad ecuatoriana. Bueno, en la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva ya se establece competencias específicas ya para los municipios. De hecho, también tiene que implementar planes, ¿no? Tiene que cada municipio generar un plan de economía circular. Salió el reglamento en el 2023, si no estoy mal. Entonces entendemos que los municipios están trabajando en eso. De todas maneras, desde mi experiencia, igual con Fundación ACRE, hemos desarrollado una guía estratégica para que los GATS provinciales implementen estrategias de economía circular en los PDOT, ¿cierto? Entonces ya tienen, y hay, si no estoy mal, son 12, Marcela, tú sabías, 12 GATS provinciales que ya tienen implementado alguna acción circular dentro de sus PDOT, de los 23 que se mapeó. Entonces ya hay una guía estandarizada. Entendemos también que la AME debería estar trabajando ya en un estándar de plan de economía circular inclusiva para que los municipios dentro de sus competencias también apliquen la ley. Ya tenemos un marco legal, como usted bien lo dijo, no hay que inventarse nada, pero sí necesitamos ya competencias y sobre todo presupuesto, ¿no? Porque un plan sin presupuesto tampoco sirve de mucho. Entonces, eso se encargarán los GATS. Yo nada más para agregar como experiencias fuera de Ecuador que también pueden servir para los gobiernos municipales. Colombia y Costa Rica son dos países de la región que están trabajando muy fuertemente a nivel municipio, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas que ya existen, de hecho son públicas. A mí me tocó colaborar con el gobierno de Costa Rica en desarrollar diferentes capacitaciones para sus gobiernos locales de cómo implementar el tema de economía circular para el ordenamiento territorial, para diferentes actividades y bueno, de las actividades que tienen competencia los municipios. Entonces, estos dos países creo que tienen muy buenas herramientas y que pueden apoyar y pueden también consultarse para trabajar con los gobiernos locales. Muchas gracias. Agradecemos al panel. Por favor, ahora sí,
si me pueden... tenemos solo una pregunta más, por favor, y cerramos el panel. Buenas tardes, soy Pedro Costales de Andec. Andec es una empresa de acerías que ha cumplido ya con la certificación Punto Verde, huella de carbono y tiene procesos para el tratamiento de escoria blanca, escoria negra, que son desechos de acería. Sin embargo, aquí un pequeño llamado al Ministerio de la Producción, porque entiendo que la circularidad se basa también en todo el proceso, desde las materias primas hasta los productos terminados y todos los insumos que se van a recircular. Es el llamado para el Ministerio de la Producción, ya que las acerías, como ustedes conocen a nivel mundial, están siendo amenazadas por los productos que vienen de la China. Los productos chinos en cualquier parte del mundo son mucho más baratos, ya sea por diferentes circunstancias en su fabricación, que una de ellas puede ser la precarización laboral que tienen allá también en ese país, pero están haciendo quebrar a la empresa de acerías a nivel mundial y a nivel región. Algunas acerías argentinas y chilenas ya han cerrado, dejando a miles de trabajadores sin trabajo. Entonces, sí, dentro de esa circularidad yo entiendo que el Ministerio de la Producción tiene que en algún momento centrarse también en justamente el estado en el que están las empresas, en la lucha esta que están sufriendo, que es muy desigual. ¿Por qué? Porque, como les digo, la materia prima, en caso de nuestra región, que es la chatarra, que es el reciclaje de decenas de miles de chatarra anualmente, esa chatarra está manejada por ciertas personas y ahí el Ministerio de la Producción tiene que actuar. Porque si, por decir, el precio de la chatarra no baja a esos $100 o $150, las acerías del Ecuador a muy corto plazo van a desaparecer. Eso nada más en cuanto a si tiene algo que ver con esta circularidad. Gracias. A mí me gustaría, solo para no causar confusión, que Mirko nos explique por qué dijo antes que ya tiene un punto verde. Entonces, para que indiques que es un punto verde anterior de otro acuerdo ministerial y sobre otro tema. Bueno, yo soy del Ministerio de Ambiente, para aclarar, ¿no? Voy a tratar de responder desde nuestra visión. Bueno, nosotros antes, como bien dice Marco, antes teníamos producción más limpia. Ahora ya pasamos al que es el tema del los nuevos esquemas, que es enfocado en la economía circular. Claro, yo creo que así como China, hay muchos países, ¿no? O sea, nosotros le vemos como China, pero hay India y otros países donde es mucho más barato producir ahí sus productos. Pero la cuestión es que esa es la clave de las certificaciones nuestras, ver cuál es la mejora que yo puedo hacer para ir un plus de irme más allá y demostrar afuera por qué mi producto cuesta lo que cuesta. O sea, creo que ese es el trabajo que nosotros como las empresas privadas tienen que demostrar, y eso viene a las certificaciones, ver dónde yo puedo mejorar, en qué punto yo puedo dar el plus de que porque hay un montón de productos parecidos al mío, pero yo estoy yendo más allá y demostrando que por esto cuesta más mi producto o por eso también reduje los costos de producción. Entonces, yo creo que la economía circular nos va a ayudar a identificar eso, dónde yo puedo reducir también mi costo de producción para tener un precio más competitivo. Eso es súper importante tenerle mapeado. Perfecto, muchas gracias. Damos cierre al panel y les invitamos a los panelistas y al moderador a tomarse la foto oficial. De
créditos del plan